Usa conchas cilíndricas para encontrar el volumen del sólido obtenido al girar la región, delimitada por las gráficas de igual a X, graftón rojo, y es igual a 7 menos X, graficado en azul, y el eje X, graficado en verde, cuando se gira alrededor del eje X. La región acotada R es una región triangular. Y tenemos una rotación alrededor del eje X. Observe que el punto de intersección en la parte superior es 3.5, 3.5. Para determinar esto algebraicamente, tendríamos que resolver el sistema de ecuaciones, y es igual a X e y es igual a 7 menos X. Vamos a mostrar esto rápidamente. Para resolver el sistema, sustituyamos X por Y en la segunda ecuación. Lo que nos da Y igual a 7 menos Y, resolviendo y tenemos 2Y igual a 7 dividiendo ambos lados por 2. Tenemos que Y es igual a 7 mitades o 3.5. Y da que Y es igual a X, tenemos la coma de 0.3.5 y 3.5. Y ahora veamos esto en 3 dimensiones. A la izquierda tenemos la región límite R, graftón 3D, y si rotamos esta área alrededor del eje X, obtenemos los sólidos que se muestran aquí a la derecha. Nuestro objetivo es usar el método de la cáscara para determinar el volumen del sólido. Siempre que se utilice el método SEL para determinar el volumen de revolución, siempre queremos dibujar un rectángulo representado. Representa un tubérculo o concha de volumen cuando se gira alrededor del eje X. Cuando se utiliza el método SEL, el rectángulo representativo siempre será paralelo al eje de rotación. Cuando se utiliza el método del disco de Arandela, el rectángulo representativo será perpendicular a las X de rotación. Así que usemos esto como un rectángulo representativo, donde si lo giramos alrededor del eje X, tendríamos una capa o un tubo de volumen del sólido. Observa que el grosor del rectángulo es delta I, lo que indica cuando tenemos un eje de rotación horizontal, integramos con respecto a I. El volumen es igual a 2pi, multiplicado por la integral de C a D, de R de I multiplicado por H de I, donde R de I es una distancia desde el centro del rectángulo hasta el eje de rotación, que en nuestro caso sería esta distancia aquí. Observe que esta distancia vertical es simplemente igual a I. H de I es la altura del rectángulo, lo que nuevamente, para R del rectángulo es esta distancia horizontal aquí. De nuevo, H de I es la altura del rectángulo, pero debe ser una función de I. Observe que la altura del rectángulo viene determinada por la longitud horizontal entre las dos líneas. Para determinar H de I, primero tendremos que determinar la distancia desde el eje y a la línea azul. Esta distancia aquí, y luego reste la distancia del eje y a la línea roja. De nuevo, pregunta las funciones de I. Así que llamemos a la distancia verde x1 y la distancia azul x2. Observe que la distancia x1 está determinada por la línea azul dada por la ecuación y es igual a 7 menos x. Entonces, comenzando con y es igual a 7 menos x, necesitamos resolver x sumando x a ambos lados. Está restando y a ambos lados, lo que nos da x igual a 7 menos y. Y esto es x1 en nuestra gráfica. x2 es una distancia del eje y a la línea roja, que viene dada por la ecuación y es igual a x. Y como y es igual a x, x2 es igual a y, lo que indica h de y, de nuevo, es igual a x1 menos x2, o la cantidad 7 menos y, lo que nos da 7 menos 2 y para h de y. Ahora que tenemos r de y, la distancia desde el centro del rectángulo al eje de rotación, y h de y, que es la altura del rectángulo, ambas funciones de y, ahora podemos configurar la integral que nos dará el volumen del sólido. Cuando la región R gira alrededor del eje X, el volumen 5 es igual a 2pi, multiplicado por integral, estamos integrando con respecto a y, por lo tanto,
Los límites de integración para y van desde y igual a 0 hasta y igual a 3.5. Por eso necesitamos determinar el punto de intersección 3.5, y ahora la función integrando nuevamente es RDI multiplicado por HDI, o RDI es I, multiplicado por HD. Y, que es la cantidad 7 menos 2i, de I. Vamos a reescribir la función integrando. Escribamos también 3.5. Como 7,2. La función integrando es 7i menos 2i al cuadrado. A continuación, determinamos el antidrive y no nos olvidemos del factor de 2pi. Integrar 7i menos 2i al cuadrado tiene 7 veces i al cuadrado dividido por 2, o 7 2i al cuadrado. Menos 2 veces i al cubo dividido por 3, o menos 2 3i al cubo. A continuación, determinamos el producto de 2pi, y la diferencia entre una gran F de 7,2 y una gran F de 0. Una F grande de 7,2 es igual a 7,2. Multiplicado por el cuadrado de 7,2, menos 2 3 veces el cubo de 7,2. Menos, una F grande de 0 es igual a 0. Simplificando, tenemos 2pi, multiplicado por la diferencia de 343,8 y 343,12. Que es igual a 2pi por 343,24. Y 2pi multiplicado por 343,24, es igual a 343,12 pi, dado que es volumen, las unidades son unidades cúbicas. Este es el volumen exacto del sólido cuando la región acotada R gira alrededor del eje X, lo que nuevamente sería el volumen del sólido aquí a la derecha. Espero que te haya resultado útil.